Lilenio Medina, secretaria general de Patria para Todos, aquí en la sala, en la oficina parlamentaria del PPT, con compañeros del secretariado, el secretario nacional de organización, el diputado Carlos Martínez, el compañero Juan Carlos Valdés, compañero Freddy Vega Miranda, de la Juventud, el compañero César Millán, la compañera de Caracas, bueno, un grupo de militantes, cuadros revolucionarios. Muy importante la agenda, como casi todos los lunes, pero hoy muy emotivo en primer lugar porque brevemente vamos a celebrar los 95 años de nacimiento de Che Guevara el 14 de julio, recordando siempre el PPT, las enseñanzas del Che. Todo cuadro del Partido Revolucionario debe tener presente aquella famosa frase de Che cuando decía: la revolución no se lleva en la boca para vivir de ella, se lleva en el corazón para morir por ella. Creo que es y muchísimos más, justamente la figura de Che, sus enseñanzas, desde la filosofía de la praxis, de su pensamiento y su accionar revolucionario. Nosotros tenemos un conversatorio con la juventud del partido en relación a la significación del Che para la juventud venezolana, para la juventud latinoamericana y para el mundo. Fue casi un antes y un después las orientaciones que dejó en los jóvenes de aquella época y que sigue estando presente. En relación a la ética que caracterizaba al Che, que Patria para Todos lo ha dicho y lo ha comprobado en su conducta también desde la filosofía de la praxis, un método de trabajo de Alfredo Maneiro, estudioso de Lenin, estudioso de Gramsci. Volvemos a repetir lo que hemos denunciado en otras oportunidades: hay una campaña contra el partido, contra el PPT, que en 25 años de lucha nadie puede registrar algo negativo, alguna situación extraña en contra de nuestra organización, de nuestra militancia, de nuestros cuadros. Somos seres humanos como todos, pero procuramos desde esa filosofía de la praxis, de la cual habló tanto y actuó Alfredo Maneiro, mantenernos en esa ruta. Por lo tanto, hemos venido observando desde hace prácticamente unos 2 meses, pudiéramos señalar, en TikTok apareció una imagen tratando de marcar y lanzar una matriz contra la militancia del partido, como una militancia responsable, cosa que nadie pudiera hacer una calificación de tal magnitud. Posteriormente, una denuncia de un sujeto que todos saben que es un mercenario y que ya hemos estado trabajando para denunciarlo ante las instituciones correspondientes, la Fiscalía. Íbamos, como lo dijimos la vez pasada, íbamos a hacer la denuncia, pero esperábamos algunas pruebas que hemos logrado obtener de este sujeto, que no vale la pena mencionarlo, pero vive de eso, vive de descalificar y celebrar por estar en el exterior con total impunidad los infundios. Y es sumamente grave, una de las cosas más importantes que tiene un ser humano es su dignidad, su honra. Entonces, y luego ahora sale otro TikTok donde pretenden hacer ver a una supuesta militante del PPT, que jamás militaron en el PPT, con un acto de violencia contra una familia. Para nosotros está negado una cuestión semejante, lo cual per se ya es obvio que hay un montaje. Esta persona, sí, esta concejala es de Lara, existe, tiene una credencial de concejala, pero no del PPT, nunca militó en el partido, nunca estuvo en sus estructuras, y por alguna razón la persona hace la denuncia, nosotros nos comunicamos con la persona, la supuesta víctima, para además ponernos
a la orden de esta persona para tratar de ayudarla a resolver una situación que tiene que ver con vivienda, un desalojo violento. Creo que este no se caracteriza por la violencia, sino por el razonamiento, y se negó. Evidentemente algo hay allí que debemos estar alertas. No lo hace quien puede, quien quiere y que puede. Eso lo decide el partido, nuestro comportamiento y nuestro partido. Evidentemente hay sectores de la derecha que están detrás de eso, algunos que violentando su propia historia personal se sumaron a esa derecha fascista y bueno, están tratando de perjudicar a nuestra organización. Hacemos la ley. Queremos informar sobre las elecciones, dar nuestra opinión sobre las elecciones en la UCB. Ya han salido, ya se ha dado a conocer por la Comisión Electoral los candidatos que han sido favorecidos. En todo caso, nos parece importante que se haya logrado, a pesar del empeño de un sector de la universidad, vinculada a la señora hasta julio rectora, según ella lo señaló, se logró hacer las elecciones por el esfuerzo de la comunidad ucebista. Me parece muy importante que se haya logrado. El chavismo volvió a los espacios políticos de la UCB, me parece importantísimo y lo va a sacar, desde allí va a estar como debe ser, que se retome la democracia en la UCB. Lamentablemente, quienes levantaban su voz, dar su opinión, hacer una gestión, una actividad en nombre del chavismo, eran perseguidos y temían incluso por la estabilidad laboral. Y eso debe acabarse, efectivamente. Creo que la oposición en la universidad, porque eran los que manejaron la comisión electoral, le faltó muchísima eficiencia, muchísima calidad. Los que somos parte de la facultad de FASES tuvimos que hacer horas y horas y horas de cola para poder votar. En el caso nuestro, un grupo de ucevistas del PP fuimos a votar a FASES, no pudimos hacerlo en la mañana, volvimos en la tarde a votar, y era una cosa de falta de eficacia, porque en otros momentos simplemente cada facultad organiza cada escuela con una mesa, uno entra directo a su escuela, punto. Y las elecciones, el proceso electoral hubiese terminado más rápido, con más calidad, sin menos agotamiento. Pero bueno, en todo caso festejamos que se haya realizado el proceso electoral, dos candidatos que fueron favorecidos de la oposición tienen que volver a segunda vuelta, y nos parece muy importante que la universidad se haya sumado al proceso democrático, con muchas fallas, sin la presencia del CNE, pero ahí evidenció que la carta de huelga y el sistema electoral que existe en Venezuela durante hace dos décadas es fundamental. En otro orden de ideas, que quisiéramos en relación a las ondas tropicales y las lluvias, que es un hecho, un tema que está, bueno, parte de la crisis climática que vive el mundo por el modelo entrópico que hace daño, que ha hecho mucho daño el modelo capitalista, ¿no? En 1777, cuando se declaró la revolución industrial sin miramiento alguno en favor de la naturaleza. Nosotros quisiéramos hacer énfasis nuevamente en la importancia de atender las zonas cultivadas, agrícolas, alimentarias y vegetales. Veíamos ayer algunos videos, pero también nos los confirmaban en algunos sectores del país los compañeros productores por la patria, que tenemos, así como el gobierno se ha preparado con mucha eficacia para actuar, para impedir, para reducir los niveles de afectación de las lluvias sobre las comunidades, sobre la infraestructura, es importantísimo además que existe un esquema para garantizar
que el esfuerzo de la producción, particularmente en el ámbito alimentario, se mantenga. Hemos visto que algunos productores han echado sus productos al río para, no sé por qué, porque no podían transportarlos, pero muchas cosas se pueden hacer con este producto, procesarlo de manera artesanal, entregárselo a las comunidades. En fin, hay muchas formas para actuar, pero también entendemos que los gobiernos municipales, los consejos locales de planificación deben activarse para garantizar esas distintas opciones, de manera tal que la seguridad y la soberanía alimentaria podamos mantenerla y lograr del 80 al 100% altos niveles de eficiencia, como el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora no se puede perder, y por eso nuestra alerta, como fue el año pasado, también hacemos en esta oportunidad. Y bueno, el PPT está trabajando en un proyecto de ley que ya se sabrá, pero está orientado, tiene esas orientaciones. Nosotros, además, quisiéramos haciendo seguimiento de la problemática que aqueja a Venezuela, en particular por las medidas coercitivas unilaterales que son reales, por el bloqueo, y una de las instituciones que más ha sido afectada es la petrolera. Por ello, la preocupación por las colas que se han venido produciendo en el país nos parece importantísimo. La información que ha dado el presidente de PDVSA y además ministro de Energía, Pedro Tellechea, donde señala todo el esfuerzo que han venido haciendo los trabajadores de PDVSA para hacer las correcciones y hacer las sustituciones de los propuestos que se requieren tanto en el Palito como en Amuay, para justamente normalizar el suministro de combustible. Hemos tenido conversaciones con algunos trabajadores del PPT, o sea, que son militantes del PPT y trabajan en la industria, donde dan fe. Efectivamente, se está haciendo un esfuerzo mancomunado para garantizar ese suministro. Y hablando de suministro y hablando de la importancia de fortalecer nuestra industria, PPT le da la bienvenida al presidente de Irán, Ibrahim Raisi, que como todos recordamos que en el año 2020, cuando Irán, desafiando el bloqueo brutal criminal contra Venezuela, envió 2 buques para garantizar el suministro de gasolina. Ahí cuando se miden los verdaderos amigos, en tiempos de paz y en tiempos son de agresión. Desafió porque cruzar todo el Atlántico, desafiando las amenazas del gobierno de Donald Trump contra Venezuela, contra Irán, bloqueado de hace muchísimos años, más que el tiempo que tiene Venezuela de bloqueado, han logrado superar muchas dificultades. Le damos la bienvenida a él, a su comitiva, a su señora esposa, entendiendo que Irán es un modelo de resistencia activa, con un sistema científico-tecnológico, uno de los más importantes del mundo, en el orden científico y en el orden alimentario. Creo que son un modelo que Venezuela debe tomar para sí lo mejor, porque ha demostrado calidad y eficiencia. No es cualquier cosa, en un espacio como es el Medio Oriente, y además con las amenazas permanentes, es también una referencia a Irán ahora, sobre todo ahora, cuando ha logrado pacificar Medio Oriente. Las relaciones con Arabia Saudita y volver a esos espacios de las organizaciones regionales que se reúnen en el Medio Oriente, pues hace muy claro y muy contundente que las amenazas imperialistas hegemónicas del mundo occidental, háblase de Estados Unidos y Europa, se ve reducida, porque no solamente es el esfuerzo mancomunado de cada uno de estos países, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán, y los 30 países que están sometidos a ese yugo brutal, no han podido ni podrán, y por ello surge ese nuevo modelo, y el BRIC es una expresión contundente de eso. En ese orden de ideas también
en el orden internacional, queremos destacar la visita que hizo el fiscal general, el fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela, una visita efectuada por el presidente Nicolás Maduro Moros, porque aquí ninguna institución internacional puede visitar el país si no es aprobado por quien tiene todas las competencias para hacerlo, que es el presidente Nicolás Maduro Moros. Como es público y notorio, se hizo un nuevo acuerdo, un segundo acuerdo para garantizar la cooperación técnica en la materia en el marco del Estatuto de Roma, del cual Venezuela es parte, pero además la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 99 fue uno de los primeros países en incluir, sin haber aún firmado, porque Venezuela es el primer país hispanoparlante que firma el Estatuto de Roma, donde se incluye en la Constitución del 99 y las firmas en el año 2000 del Estatuto de Roma, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y los delitos en materia de derechos humanos. Un punto de referencia que han seguido muchos países. Por lo tanto, celebramos ese acuerdo, celebramos la armonía entre ambos altos ciudadanos, primero nuestro presidente y luego el fiscal de la Corte Penal Internacional. Ahora, nosotros queremos hacer como partido una observación. En la Corte Penal Internacional hay dos investigaciones, Venezuela 1, Venezuela 2. Venezuela 1 responde al plan de Almagro y de Estados Unidos con sus ONGs, que llevó un falso informe con toda la descalificación de la que ha sido capaz Almagro, y con ese falso informe el Grupo de Lima se prestó para consignarlo ante la Corte Penal Internacional. Ya varios países se han desmarcado, por cierto, de ello. Eso no es cualquier cosa. Que estados que consignaron contra Venezuela, estados parte de la Corte Penal, que consignaron contra Venezuela un informe acusando a nuestro gobierno de delitos como este, se deslindan. Eso no es cualquier cosa, eso es sumamente importante, pero además hay que señalar lo siguiente. También hay una segunda investigación, la que solicitó el gobierno nacional, que dirige el presidente Nicolás Maduro Moros, contra los delitos de lesa humanidad del gobierno norteamericano, que empezó hace muchos años. Pero ayer conoció el mundo que uno de los principales altos funcionarios de Estados Unidos reconoce que estaban llevando a Venezuela a un colapso, porque cuando lo dice, Venezuela ya estaba lista y ahora estamos lista para el colapso y para apoderarnos de su petróleo. Él confesó, en breves palabras, el crimen de agresión, de lesa humanidad, genocidio, que establecen los 5 crímenes que están incluidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Es sumamente importante que, en nuestra opinión, la opinión del Patrio para Todos, que Karim Khan no puede mirar por San Felipe. Esa declaración del expresidente Donald Trump, pero además de sus altos funcionarios, donde corroboran cómo acosaron a Venezuela, cómo utilizaron a la oposición que quiere participar en un proceso electoral. Esa gente no puede participar en procesos electorales. Es así como sadomasoquismo, para no decir otra cosa. ¿Cómo vamos a permitir que Guaidó, que María Corina Machado y toda esta gente pueda participar? La oposición puede participar, pero los que creen en la democracia, pero los que han cometido delitos de lesa humanidad, pidiendo injerencia militar, pidiendo asesinato del presidente, robando la paz, robando los recursos, trataron de entregarle el efectivo. Y lo dijimos aquí el PPT antes que lo diera mucha gente, el único sentido que este Guaidó, que a duras penas balbuceaba, se autonombrara jefe de Estado, era con la única intención que con su firmita ilegal, arbitraria y criminal entregara los activos de Venezuela. Así de sencillo, lo digo antes porque es obvio.
Lo único que faltaba era eso, y consiguieron a un imberbe como ese, que no puede evidentemente volver más nunca a Venezuela, traidor a la patria es poco. El estatuto, el Código Penal venezolano establece los delitos de esa patria. Pero este señor se quedó, el código y todas las leyes venezolanas se quedan cortas ante la criminalidad de este señor y toda su puesto, todo, ahí no se salva a nadie. Entonces, nosotros nos parece que es muy importante que este señor se pronuncie sobre eso, porque debe comenzar de oficio, el fiscal Karim Khan debe iniciar un proceso de investigación profundo sobre los crímenes contra Venezuela, los migrantes. Ahí está Julio Borges. Es decir, debe hacer una investigación exhaustiva y a uno por uno, como está en el exterior, se lo pueden llevar rápidamente en el marco de la cooperación jurídica, porque si estuviera en Venezuela corresponde otra jurisdicción, es la venezolana. Pero si está en el exterior, cualquiera los agarra y los entrega en la Corte Penal Internacional. Si Karim Khan no es capaz de hacer esto, que renuncie. Nosotros le recomendamos que renuncie. Bueno, creo que estamos ya con todos los temas que abordamos el día de hoy. Si quieren hacer una pregunta, pues con gusto la podemos responder.